Hola, soy Juan Mari Ruiz, bienvenidos una vez más a Oboe Academy. En el vídeo de hoy os voy a volver a proponer un truco de digitación para controlar la sonoridad de una nota. En este caso va a ser el do central, el do medio. Todos sabemos que las notas en el oboe no suenan igual entre sí, no es lo mismo un re medio que tiene una digitación muy cerradita que este do, que si no tengo cuidado puede sonar bastante abierto. Lógicamente con la embocadura puedo jugar para homogeneizar ese sonido, con todo el mecanismo que tenemos de control del sonido. Pero si por un lado es una nota que puede ser peligrosa, por esa apertura que tiene, por otro lado es muy agradecida porque permite múltiples trucos de digitación. Resumiendo, partiendo de la posición original, la digitación normal del do, cualquier combinación de llaves que se me ocurra en la mano derecha es válida. Por supuesto, tenéis que probarlo con vuestro oboe, porque no es lo mismo mi oboe que el de otra marca diferente. Incluso un oboe, el mismo modelo, la misma marca que el mío, puede haber diferencias entre ellos. Tenéis que comprobar estos trucos, ver qué digitación le conviene a vuestro oboe, que consigáis el cambio de color que queréis, pero sin que se resienta la afinación, por ejemplo, o que estéis incómodos. Yo en mi oboe, a este do, si le añado un dedo, puedo oscurecer el sonido. Consigo diferentes sonoridades, consigo más estabilidad y depende qué fraseo tenga. Por ejemplo, si tengo do mi bemol, que es un poco complicado, son muchos dedos que se mueven, estoy exagerando el ruido, por supuesto, puedo dejar toda la mano derecha puesta. Con lo que simplifico mucho la digitación. O el principio del segundo movimiento del concierto de Haydn. Aparte de que son varios dedos, el do puede sonar un poco desequilibrado con respecto al fa. Este truco me permite mantener la posición del fa ya puesta en la mano derecha mientras estoy tocando el do. Ya veis que suena mucho más homogéneo el timbre y así estoy mucho más seguro para ese inicio. Pero como os digo, es una cosa que tenéis que probar. Probad con qué digitación conseguís qué efecto con vuestro oboe y luego utilizadlo. Os veo la semana que viene.